Ay, paciencia, por Dios. Buenos días, señoras y señores, y bienvenidos un día más a la Nicoteca, que es el rincón de YouTube donde yo os cuento mis ideas y vosotros no tenéis más remedio que escucharme. Ridículo, histórico y estupidez histórica de ayer en el juicio y parece que hoy han seguido esta mañana al menos en la misma línea. ¿Por qué? Ahora os lo explicaré a continuación, pero primero de todo, como ya sabéis, que estoy haciendo pues una especie de resúmenes y seguimientos sobre el juicio del procés, que os voy a dejar aquí una lista de reproducción. Así que primero de todo lo que voy a hacer es hacer un pequeño resumen y ahora os voy a explicar de una forma más extendida toda esta estupidez de los de la CUP de ayer y hoy con Ada Colau, el de Podemos, etcétera, etcétera. Ahora os lo explico. Primero he de decir que como ya os dije en el directo del lunes, perdón, sobre el juicio, que también hice un pequeño resumen, pero en directo, el verdadero juicio ha empezado esta semana con los testigos. Y un claro ejemplo de esto es que justamente ahora, a la hora de hacer las preguntas, los abogados y la acusación son más incisivos o son más agresivos a la hora de hacer las preguntas. Ayer testificaron, entre otros muchos, ¿vale? Artur Mas, Mariano Rajoy, Sáenz de Santa María y el exministro de Hacienda Montoro. Además de los que, bueno, ya vamos a hablar más adelante sobre esos de la CUP, ¿vale? El primero de todo destacar sobre Artur Mas lo poco destacable que ha sido justamente la de su declaración. O sea, lo único que ha hecho es repetir lo que lo que ya iban viniendo a decir los acusados en general, que si el juicio, lo de 1 de octubre hubieron cargas policiales, que lo de septiembre fue pacífico y sobre todo incidió mucho en la poca disposición o predisposición de dialogar y negociar por parte del gobierno español. Estas declaraciones de Artur Mas de que hubo poca voluntad de negociación, etcétera, etcétera, ha sido contradecido precisamente por un testigo aportado por otra defensa y también por el propio acusado Santi Vila hace unos días. Es más, han dejado claro los dos, Santi Vila y Urkullu, que ambas partes querían pactar y querían evitar el 155 y querían los dos convocar elecciones. Hablo de los dos con el gobierno del PP y el gobierno de los independentistas, incluido Puigdemont. Pero por razones que desconocen ambas, dicen que es por presiones políticas, Puigdemont no tuvo más remedio que hacer la declaración unilateral de independencia. Es decir, ¿quién es el que no quiere negociar y quién es el que no quiere dialogar? Porque se presupone que ya habían pactado que convocaría elecciones. Y luego, por otro lado, tenemos la declaración de Sáenz de Santa María, que ayer se comió a los abogados. Es más, creo que si os fijáis y revisáis, hay un momento muy sutil en el que casi obliga a reconocer al propio abogado de una de las defensas que hubo violencia en septiembre y ya no solo eso, sino que las cargas policiales no eran cargas policiales, sino el cumplimiento de un mandato judicial. O sea, fijaros hasta qué punto se comía a los abogados. Rajoy me sorprendió en el sentido de que se mostró muy contundente, muy seguro y con carácter a la hora de responder a las preguntas, cosa que le faltaba en la política y es algo bastante curioso. Eso sí, yo desde mi punto de vista no creo que aportara nuevo a lo que ya había aportado el testigo de Sáenz de Santa María. Y Montoro, por otro lado, me ha sorprendido también porque yo la verdad me esperaba que diría que no hubo malversación, como ya dijo en su momento. Pero en cambio, esta vez ha dicho que por el simple hecho de abrir un lugar público para cometer un acto ilegal, eso ya es malversación. Cosa que tiene toda la lógica del mundo, pero algo me hace preguntar que por qué en su momento dijo que no había indicios de malversación. ¿Qué es lo que ha cambiado? Bien, y ahora ya he resumido todo un poco, voy a ir a lo importante y al por qué le has dado clic y al por qué te vas a suscribir. La expulsión ayer de Baños y Reguant por negarse a contestar a las preguntas de Vox. Primero de todo, como todos sabéis, supongo ya a estas alturas, que los testigos están obligados a contestar absolutamente cualquiera de las preguntas de cualquiera de las personas que están participando en el juicio. Ya os lo he dicho 1000 veces aquí en la lista del juicio del procés, etcétera, etcétera. Pues bien, ayer Baños y Reguant, pobre, no me acuerdo nunca de su nombre. Ayer se negaron a contestar a las preguntas de la acusación popular, es decir, Vox, por pertenecer a un partido de ultraderecha, xenófoba, machista, etcétera, etcétera. Vamos,
lo de siempre. Estos testigos fueron solicitados por el propio Vox, y más de uno pensará, y creo que incluso los propios testigos, es decir, los propios de la CUP, que quizás el hecho de hacer esto es una forma de eliminar pruebas que quieren aportar Vox. Pero es que justamente también puede perjudicar a la defensa. Y es más, cuando se le expulsa a la mujer, a Reguant, justamente una abogada de las defensas pide por favor que no se le expulse porque es imprescindible para la argumentación de su defensa. Pero claro, un testigo que ya él mismo expresa su voluntad de no querer responder a una de las partes, ya demuestra de cara al tribunal que esta prueba testifical no va a ser del todo imparcial. Claro, obviamente el tribunal tuvo más remedio que decirle, bueno, pues anulamos esta prueba porque no va a servir absolutamente de nada, ya que tiene imparcialidad. Y claro, hay que tener en cuenta que las defensas, o bueno, las partes generalmente, cuando alguien va a aportar un testigo, dicen, vale, pues vamos a aprovechar este testigo que pueda arrojar luz sobre ciertos hechos, vamos a aprovechar este testigo para utilizarlo en nuestro favor. Y coño, sobre todo aquí, para la defensa, teniendo en cuenta que los de la CUP, obviamente, no iban a... O sea, iba a favorecer a la argumentación de los independentistas. Eso era bastante obvio. Y claro, hay que tener en cuenta que probablemente, y bueno, lo expresa la misma abogada cuando expulsan a Reguant, probablemente contaba ya con esta testigo para demostrar ciertos hechos o cierta argumentativa. Y probablemente, pensando en eso, dijo, bueno, pues no hace falta quizás que llame a estos otros testigos, no hace falta que luche para que me admitan esta prueba, teniendo en cuenta que ya Vox me está aportando otra. Y claro, lo gracioso de todo esto es que al hacer este acto de la CUP de negarse a declarar a Vox y por lo tanto anular la prueba, lo que ha hecho también es anular la prueba de la defensa. Así que la estupidez de estos dos, de que pretendían dejar sin pruebas a Vox, en realidad lo que han hecho es dejar sin pruebas a la defensa también. Vamos, que los han dejado con el culo al aire. Pues qué. Y luego también, por otro lado, tampoco de beneficia en general a la defensa, ya que las defensas, los abogados, están planteando este juicio como que es un juicio político, un juicio que se están vulnerando los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces ellos ya están pensando en elevar este juicio o este caso al Tribunal de Estrasburgo. Y cuando vean todo este panorama, el Tribunal de Estrasburgo se va a reír en su cara. Pero es una situación, ¿vale? Porque hay que tener en cuenta que el Tribunal de Estrasburgo no va a volver a hacer el caso, ¿vale? No va a volver a juzgar los hechos. Lo que va a hacer es revisar si este juicio se ha hecho dentro de unas normas, dentro de la legalidad y dentro de una normalidad. Y claro, cuando vean un expresidente, una ex vicepresidenta, un exministro de Hacienda, contundentes, seguros, declarando y respondiendo ante cualquier pregunta de cualquier persona, incidiendo mucho en que hubo violencia, incidiendo mucho en que hubo malversación, incidiendo mucho en que los policías, la Guardia Civil, la Policía Nacional, lo único que estaban haciendo era un cumplimiento de un mandato judicial, etcétera, etcétera. Y luego, por otro lado, verán una defensa aportando testigos que se contradicen entre ellos, como por ejemplo Urkullu y Artur Mas, otros testigos que se niegan a contestar a una parte de la acusación, otro de Podemos diciendo que su situación laboral es precario en solidaridad con la sociedad española que tiene unos trabajos precarios que no tienen absolutamente nada que ver con el juicio, es decir, intentar hacer una protesta política dentro de un juicio. Y luego también Ada Colau incidiendo en su incomodidad a la hora de, con la obligación de responder a las preguntas de Vox por ser un partido de ultraderecha, xenófobo, machista, etcétera, etcétera. Pero es que luego a la vez, viendo que los de Vox, que esto me ha sorprendido bastante, ver que los de Vox, los supuestos ultraderecha y que supone que están aquí por hacer campaña, cosa que yo también pensaba, comportándose como verdaderos abogados, con verdadera profesionalidad, haciendo las preguntas necesarias, normales, sin hacer ninguna locura, etcétera, etcétera. Y luego también ver cómo el presidente del tribunal está siendo súper permisivo con la defensa y súper estricto con la acusación. Es que, claro, cuando revisen el juicio el Tribunal de Estrasburgo, si no lo está viendo ya, es que se van a reír en su cara. Es bastante claro que la estrategia de los independentistas es perder el juicio para seguir victimizándose y llevar esto a los tribunales de Estrasburgo. Pero lo que no entiendo es que no se están dando cuenta de que realmente
están dando mucha pena y que Estrasburgo los va a mandar al garete. En fin, lo bueno de todo esto es que el procés ya tiene fecha de caducidad y esto se lo han autoimpuesto los propios independentistas. Y esta fecha de caducidad se le llama al Tribunal de Estrasburgo. También ya te digo, quizás la estrategia de los independentistas es, al ver que no hay manera de parar esto, pues han preferido estrellarse contra un muro. También podría ser, ¿eh? Pero bueno. En fin, hasta aquí mi opinión y mi resumen del juicio de hasta esta tarde. Esta tarde pues ya entra en el siguiente vídeo, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, por supuesto, darle like, suscribiros y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!